Bueno, vamos a dar inicio a la charla de hoy. Vamos a hacer una breve introducción. De pronto damos tiempo a que se unan un par de personas más mientras iniciamos la charla también. Para quienes ya nos han acompañado, somos un capítulo regional de la Sociedad Acústica Americana. Nos llamamos Spanish Speaking Acousticians in the Americas. Somos un grupo de hispanohablantes, principalmente en las Américas, pero el capítulo está abierto para gente desde cualquier región. Hoy vamos a estar presentando a Alejandro Ramos y Jessica Zamudio con el tema caracterización y análisis del mercado de empresas de acústica arquitectónica en México, una propuesta metodológica para la gestión de proyectos de acústica arquitectónica. Quienes de pronto aún no sean miembros del capítulo y se hayan enterado a través de nuestras redes sociales o de otros contactos, por favor únanse al capítulo. No tienen que ser miembros de la ASA para ser miembros del capítulo. Si quieren participar en la organización de eventos y en la planeación, también pueden hacer parte de la junta directiva. La ASA tiene varias categorías de membresía, especialmente hay una como corresponsal electrónico que cuesta solo $50 por año y todos los países de Latinoamérica tienen acceso a esa categoría. Y como estudiante, obviamente también tiene un precio muy favorable. La membresía regular vale $150, tiene descuento en las conferencias. Todas las membresías tienen acceso a la publicación YASA desde que se inició en 1929 hasta hoy. Y solamente la categoría Full Member tienen derecho a votar en las elecciones de la ASA. Tenemos presencia en las redes sociales. Especialmente quiero compartirles que iniciamos un canal de Discord para que tengamos de pronto conversaciones más informales después de las charlas o cualquier temática que quieran traer. Y en este momento estamos abiertos a recibir participantes para la competencia Royster. Esta es una competencia para estudiantes de posgrado o estudiantes que vayan a iniciar el posgrado. El premio son $2,500 y si son varios autores por póster, pues es un solo premio. Y pueden participar quienes estén todavía estudiando el posgrado y tengan al menos un semestre más o quienes vayan a empezar un curso de posgrado en acústica o áreas afines. Este póster se va a presentar probablemente en una conferencia virtual frente a un grupo de jurados y pues esperamos ver su participación. Si tienen preguntas también escríbanos. Tenemos 2 eventos por ahora programados para los siguientes meses. La historia de superficies de difusión acústica con Peter D'Antonio y cavitación ultrasónica para el café con Francisco Trujillo. Siempre que tenemos presentadores no hispanohablantes, tenemos traducción simultánea, entonces siempre vamos a tener las charlas disponibles en español. Bueno, y vamos a dar inicio a nuestros presentadores de hoy. No quiero entrar en todos los detalles de sus impresionantes biografías. Espero que todos hayan visto por las redes sociales la introducción de estos 2 presentadores que tengo el gusto de conocer personalmente. Alejandro lo conocí hace unos años cuando era docente y director de carrera en tecnología musical, en ingeniería de tecnología musical. Y su carrera más académica lo ha llevado a investigar la acústica en los aspectos más humanos y más relacionados con la percepción y la psicoacústica. Y en este proceso, pues se juntaron estas 2 personas. Alejandro conoció a Jessica, que venía de un área más industrial, profesional, y montaron este proyecto de apoyar y profesionalizar la industria de la acústica arquitectónica en México, y es sobre lo que nos van a hablar hoy. El doctor Alejandro y la maestra Jessica, bienvenidos y los dejo con ellos. Pues muchísimas gracias por la gentil presentación. Hemos preparado una presentación propia, la voy a
La voy a poner ahora. Y bueno, pues aprovecho para agradecer a Ana la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Como ya dijo, vamos a presentarles algo de lo que de lo último que hemos estudiado, que tiene que ver con la caracterización y el análisis del mercado de empresas de acústica arquitectónica en México, que tiene como propósito no solamente hacer la caracterización, sino generar una propuesta metodológica. Efectivamente, Jessica y yo tenemos eh, formaciones complementarias, ¿no? Yo me formo como físico y Jessica se forma como ingeniero electrónico. Ambos tenemos estudios de posgrado en acústica y recientemente decidimos formar una microempresa de acústica arquitectónica y entonces decidimos también entrar a este proceso haciendo una suerte de análisis de mercado y entendiendo a dónde nos íbamos a meter. Entonces nuestra empresa se llama Sonocali. Tenemos el gusto de presentarles ahora nuestros resultados. Primero, me gustaría establecer la motivación, que creo que se lo pueden imaginar. Deseamos formalizar la gestión de proyectos de acústica arquitectónica porque queremos ver la viabilidad del sector y además coadyuvar en la viabilidad del sector. Esa es una de las motivaciones principales y también nos damos cuenta, cosa que no debe ser secreto, que en nuestro espacio de trabajo hay una carencia importante en términos de la información socioeconómica, demográfica, el avance legislativo y el avance educativo sobre lo que significa la acústica en general y por supuesto la acústica arquitectónica en particular. Nos parece interesante presentárselo a este foro, en particular porque siendo un foro de acústicos hispanoparlantes, bueno, pues no debe ser tan raro pensar que México es uno de los mercados más amplios que hay, si no es que el mercado más amplio que hay, es el país de hispanoparlante más grande que existe en la Tierra. Somos 130 millones de mexicanos en el territorio nacional y para los que no lo sepan, hay 40 millones por ahí de mexicanos ocultos en la oficina del censo de Estados Unidos que está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta información habla sobre un mercado bastante amplio de la acústica en español. Entonces, me voy a meter un poquito ya al tema, presentándole algunos datos sobre el contexto mundial versus el contexto nacional, específicamente de la acústica arquitectónica. Y vamos a hablar sobre las MIPYMES, sobre las micro, pequeñas y medianas empresas de acústica arquitectónica. Pero ahora lo vamos a hacer de forma general. En el mundo, las MIPYMES representan el 90% de las empresas y generan entre el 60 y el 70% del empleo y producen el Producto Interno Bruto, el 50% del Producto Interno Bruto del mundo, ¿no? Si estamos hablando de acústica arquitectónica, estamos hablando específicamente de ya sea de la industria de la construcción o bien los servicios de arquitectura, ya sea técnicos o científicos. Y sabemos que entre estas dos áreas de la productividad se genera el 6% del Producto Interno Bruto internacional. Ahora, por otro lado, ya entrando al contexto nacional mexicano, sabemos que México se mueve alrededor de la 15ª economía del mundo. En términos de América, y estamos en ASA, entonces este contexto que nos importa, la economía mexicana está solamente por debajo de Estados Unidos, de Canadá y de Brasil. Entonces, quiere decir que en términos de países hispanoparlantes es la economía más grande que hay en el continente. Otra vez en el contexto nacional, las microempresas constituyen el 97.3% de la totalidad del universo de empresas en México. Solamente el 2.7% de las empresas son pequeñas y medianas y generan, siendo tan vasto, generan el 72% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto.
del país, ¿no? No tenemos información sobre el área de acústica arquitectónica, es decir, ni siquiera hemos entrado a ocupar un rubro específico. Entonces, lo único que podemos hacer en este inicio de análisis y caracterización de la industria es apoyarnos del sistema de clasificación industrial de América del Norte, que define al sector de la construcción como el sector 23, al de la arquitectura como el sector 54. Esta es la comparación de los productos interno bruto mundial que generan estas dos áreas, que habíamos dicho que son 6% versus el 7% nacional, ¿no? Y en términos de construcción, uno de los datos más recientes que tenemos para la industria nacional es que la industria de la construcción entre el 2013 y el 2018 apenas ha crecido un 1.1%. Es decir, ha crecido realmente muy poco. Si juntamos estas dos áreas, la construcción y la arquitectura, le estamos pegando a 37 de las 73 ramas productivas del sistema de clasificación industrial. Entonces, bueno, pues esto es contexto general. Ahora vamos a pasar a qué fue lo que estudiamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el objeto de estudio? Pues claramente el sujeto de estudio es la empresa de acústica arquitectónica nacional. Definida como aquel ente que realiza un conjunto de procesos de transformación de insumos para específicamente la realización de proyectos de acústica arquitectónica. Es decir, este va a ser nuestro objeto. Si el sujeto es la empresa, el objeto es el proyecto de acústica arquitectónica y cómo se ha desarrollado históricamente en el país. En el sistema de información empresarial mexicano, es decir, haciendo una investigación sobre cuáles son aquellas empresas que fiscalmente cumplen con todas sus obligaciones, encontramos 21 empresas que cumplen con ello en el mercado mexicano, ¿no? Hay otras, por supuesto. Sabemos que en nuestros países hay mercados informales, pero de ellos no podemos obtener información. Y también sabemos que hay consultores acústicos que trabajan fuera de las empresas, trabajan como lo que le llaman persona física, pero dentro de las leyes fiscales, pues parece que no contribuyen tanto al mercado. Se establece una diferencia entre aquellos que ganan más o menos de 400,000 pesos anuales, que es aproximadamente $20,000 anuales. Entonces, como persona física, en general, están más hacia abajo. Entonces, estamos enfocándonos, este es nuestro universo. También para darles un poquito de contexto en cuanto a las normas acústicas y arquitectónicas del país, a nivel nacional contamos básicamente con dos normas que afectan directamente a la acústica arquitectónica. La norma 81 y la norma 11. La 81 establece estrictamente los límites máximos permisibles de emisión de ruido de fuentes fijas y la forma en la que se mide, mientras que la 11 establece solamente las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo. Siendo ustedes expertos, no voy a decirles cuántas normas y cuál es el avance en normatividad y legislación a nivel global, pero es claro que existen muchísimas más, ¿no? Ya solamente por número vemos cierto rezago, y si nos metiéramos, que no lo vamos a hacer ahora, si nos metiéramos a estas normas, pues también no están tan actualizadas y no toman en cuenta el avance internacional. En términos de construcción, en términos de lo que atañe a la arquitectura, siendo una federación, la forma en la que se establece los reglamentos de construcción de cada una de las entidades federativas, los estados, es de acuerdo a su propia legislación. Es decir, cada estado puede determinar la forma de construcción, pero en general, la mayoría de los reglamentos de construcción de los estados están basados en mayor o en menor medida en el reglamento de construcción de la Ciudad de México. En términos de administración, también hay una ley de obras públicas y servicios que están relacionados con esta forma de construcción, pero, y otra vez no lo vamos a hacer, pero sí podemos decirles que no hay en estos reglamentos de construcción realmente ninguna normatividad sobre cómo debe de construirse para cumplir con ciertos parámetros acústicos, ¿no?
no está considerado actualmente. Ahora, en términos del tipo y el alcance de investigación que les vamos a presentar, pues ahorita como un inicio solamente puede ser una investigación cualitativa, en la cual a través de una entrevista semiestructurada podemos recopilar la visión de las unidades de análisis, que son las empresas, las MIPYMES de acústica arquitectónica, prestando especial atención a los directores o gerentes, es decir, aquellos que gestionan el proyecto de acústica arquitectónica en las MIPYMES, y dando paso a el centro, a nuestro objeto, que es el proyecto de acústica arquitectónica. Entonces, lo iré desarrollando. Lo que queremos es extraer esta visión de las organizaciones, tanto del contexto general que viven, la forma en la que desarrollan sus estrategias y cómo operan, y queremos ver cuál ha sido el proceso de evolución que han vivido dentro de su contexto y dónde se encuentran localizadas hoy en día. La muestra que estamos analizando no es el universo, sino que disminuimos el tamaño de la muestra, no lo hicimos a las 21 MIPYMES, sino que disminuimos el tamaño de la muestra a partir de estadística tradicional, ¿no? Suponemos un comportamiento normal en esta muestra, y bueno, pues la forma es, como dije, es tradicional, ¿no? O sea, a partir del tamaño de población total a la disminución de la muestra, considerando que lo que queremos es un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo del 5%. Y en ese sentido llegamos a que una población estadísticamente significativa para hacer el análisis resulta en 11 de estas 21 MIPYMES, ¿no? Tenemos ahí un código. No es posible que nosotros les digamos exactamente todo lo que las empresas nos dijeron, pero sí haremos nuestro mejor esfuerzo por mostrarles a ustedes los resultados. Entonces el código va de EX hasta E11 para la presentación de los resultados. Entonces, a ver, ¿qué queríamos hacer con la caracterización del sector? Queríamos primero, obviamente, en general queríamos obtener un estado del arte, queremos tener información vigente, clara y verificable sobre el estado de la cuestión de la acústica arquitectónica en términos de mercado en la nación. Entonces, nos focalizamos en la segmentación geográfica, la descripción específica del emprendedor, cuál es su situación actual, la caracterización en números, ¿no? O sea, el tamaño, la cantidad, etcétera, el marco normativo que conocen, que siguen y que desean también de alguna otra forma, y la descripción de la evolución. Bueno, pues entonces ya tenemos algunos resultados, hemos estado trabajando por algún tiempo en ello, y se los vamos a presentar. Sin embargo, antes de presentarle cuáles son los resultados, queremos que vean ustedes cuál es la herramienta de recolección de datos primigenia, ¿no? Entonces, eso es lo que le llamamos una entrevista semiestructurada a profundidad. Tenemos aproximadamente 50 reactivos. Sin embargo, cuando decimos semiestructurada, no quiere decir que estas sean las únicas preguntas que nosotros presentamos a las unidades, ¿no? También dependiendo, no queríamos nosotros generar un sesgo en la información, pero a partir de las respuestas de cada uno de ellos, podíamos nosotros movernos hacia otros lados y consolidar la información. Entonces, si ustedes prestan atención a alguna que otra de estas preguntas, verán que están caracterizadas como preguntas que tienen que ver con el sector industrial, preguntas que tienen que ver con el contexto que viven y preguntas que tienen que ver específicamente con el emprendedor. Y dentro de ellas están también subdivididas como aquellas que se van hacia la naturaleza laboral de su actividad, la demografía que presentan y muy particularmente cuál es la conducta de gestión de proyectos y cómo es en sí el proyecto, ¿no? Distinguiendo la gestión del proyecto. Muy bien, pues algunos de los resultados ahora sí. En términos de la ubicación geográfica, vemos que como sucede en el resto del país, en la mayoría de las actividades, es una industria que está particularmente centralizada. El 82% de las unidades están centralizadas en la Ciudad de México y el 18% restante están repartidas en apenas 4 de las entidades federativas. En Nuevo León, en Querétaro, en Yucatán y por supuesto en el Estado de México.
Por otro lado, en términos de trabajo, de tamaño, vemos que el 64% de estas empresas corresponden a micro, es decir, cuántos trabajadores tienen de 1 a 3 se considera una una microempresa, donde apenas el 32% es pequeña y el 5% es mediana. Por supuesto, no tenemos ninguna empresa grande. Pero si vemos en términos del ingreso, el 100% de las empresas de acústica arquitectónica son pequeñas. Ahora, la caracterización con respecto al tiempo de mercado en años, vemos que la mayoría de las empresas son jóvenes, es decir, se han establecido en los últimos 5 años. Y el resto, hay algunas que tienen de 6 a 10, el siguiente peldaño es de 11 a 20 años con el 23%, el 18% de 21 a 30 y el 14% de 31 a 50. ¿No? Entonces, tampoco son muy longevas, ¿no? La mayoría. En términos de género ya sabemos que ha sido un espacio dominado sobre todo por los hombres. El 91% de los emprendedores, directores o incluso gestores de proyecto, porque veremos más adelante que pues, resultan ser el mismo o la misma, son 91% hombres y solo 9% mujeres. La edad, el 40% de estos emprendedores o gestores de proyectos, directores, tienen una edad entre 50 y 60 años, y eso quiere decir que es poco atractivo para jóvenes menores de 40 años. En términos del nivel estratégico, la mayoría es dominada por la ingeniería, aunque le sigue la arquitectura con 23%, y si hay otros, ¿no? 9% que podrían ser desde administradores hasta músicos incluso. En términos del nivel táctico, el 82% resulta ser una población bastante preparada en términos académicos, el 82% tiene una maestría y el 18% tiene solamente licenciatura, pero la mayoría tienen estudios profesionales. Ahora vamos a pasar a un poquito de las respuestas que obtuvimos de ellos, ¿no? En términos de la caracterización del contexto y en particular el contexto de la acústica arquitectónica. Sabemos que es difícil leer esto que tenemos aquí al lado, pero queremos mostrarles algunas de las respuestas que tienen algunas de nuestras unidades, pero lo vamos a resumir del lado izquierdo. En realidad lo que dicen usualmente es que las unidades consideran que la acústica arquitectónica es un servicio incomprendido, es costoso y es subvalorado a nivel nacional. Consideran que hay un rezago académico, legislativo, comercial y cultural, y que no hay fuentes de financiamiento, no hay apoyo gubernamental y muy particularmente que las condiciones de trabajo impuestas son desfavorables para el crecimiento y la consolidación de la empresa. Por otro lado, desde el punto de vista del comportamiento del emprendedor, vemos que tenemos usualmente un comportamiento del hombre orquesta. Es decir, una sola persona tiene que utilizar varias cachuchas a la vez y entonces se va a diferentes de los procesos de la empresa. Por supuesto, recordemos que la mayoría son microempresas y por lo tanto esta es una situación casi obligada, ¿no? Pero no solamente eso, sino que en la mayoría de los casos el emprendedor no se dedica a esto al 100%, es decir, tiene otros espacios profesionales para poder hacer que rinda, ¿no? Para vivir relativamente bien. En términos del comportamiento del mercado, lo que nos dice es que la mayoría, aunque no todos, pero la mayoría ve una tendencia hacia el crecimiento, al crecimiento de la industria y por lo tanto hacia el crecimiento de la organización, y están más o menos de acuerdo en cuanto a los momentos en los que hay más trabajo, ¿no? Hay ciertos momentos del año en los que hay más trabajo y bueno, pues esto lo vamos a utilizar, todos estos insumos los vamos a utilizar como para hacer la propuesta de metodológica de gestión de proyectos, porque si lo ven varios, pues quiere decir que hay una tendencia, ¿no? Ahora, por otro lado, en el contexto de la competencia en el sector, ¿qué es lo que consideran cada una de estas unidades? Que hay que es un sector desleal, que lo que se hace es seguir la guerra del centavo, ¿no? Que
ni siquiera importa cuál es el margen de ganancia, lo único que importa es ganar el proyecto. Y así es como caracteriza este sector, ¿no? En términos, ahora sí, metiéndonos al objeto, el proyecto de acústica arquitectónica, lo que nos dicen es que pues realmente no hay constancia en la forma en la que se consolidan los proyectos. Algunos sí, otros no. No se entiende muy bien por qué unos sí y otros no. Pero lo que sí es claro es que consideran que hay un cierre de ventas sumamente complicado, ¿no? Lo que decíamos antes es que eh, menos del 30% de las cotizaciones se consolidan, ¿no? Y también manifiestan que pues la forma en la que su empresa se ha ido desarrollando ha sido sin guía formal, lo cual nos dice a nosotros que efectivamente estas propuestas pueden ser benéficas, de beneficio para todo el sector, ¿no? ¿Qué es lo que han tenido em, que comprometer por no tener un desarrollo formal? Pues algunos de ellos manifiestan que han dejado de cobrar por servicios, se les ha despojado de proyectos y vaya, el resultado peor es el riesgo constante y temor constante del riesgo de quiebra, ¿no? Que en algunos casos ha sin duda sucedido, ¿no? Sobre el horizonte que se visualiza, es, hay una mezcla. ¿Por qué? Porque consideran que hay un futuro alentador si es que se pone en las manos del sector, es decir, de los expertos, ¿no? Manifiestan que sí debe haber una unificación de la industria de la acústica arquitectónica y ven los beneficios de hacerlo, ¿no? Y empiezan a empujar la idea de una revolución en la legislación acústico-constructiva que también podría tener un efecto importante sobre su desarrollo y su consolidación, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista educativo, ven que ha habido un progreso en la cultura y la formación oral, pero que también hace falta la educación acústica en el país. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido un poquito de la caracterización del contexto. Hay más cosas, decidimos meter lo más importante, pero ahora vamos a pasar también al análisis y a la utilización de ciertas metodologías de gestión de proyecto y de metodologías de sistemas que aplicamos al análisis del mercado. Y en particular, el primero que utilizamos es lo que se llama la metodología de sistemas viables, que es básicamente una estrategia que distinguen niveles de organización que van de lo más complejo a lo menos complejo, establecen variedad de acciones y separan los sistemas concretos de operación de los abstractos de gestión. Así es la metodología de sistemas viables, ¿no? Y establece estos 5 niveles, ¿no? Niveles de implementación, coordinación, control, inteligencia y política, y es una metodología que ayuda como a hacer un análisis de cómo se desempeña cierto organismo, digamos. Dentro de, aquí podemos ver un esquema, ¿no? Basado en las ideas de Beer, donde interaccionan estos niveles organizacionales con el medio ambiente. Y cuando lo vemos así, nos recuerda, y nos recuerda porque justamente tiene esa base, nos recuerda los principios de la cibernética. Los principios de la cibernética, los principios más importantes de la cibernética tienen que ver con control, sobre cómo analizamos el control de los sistemas biológicos a los sistemas que nosotros desarrollamos como seres humanos, ¿no? Y ahí dentro está metido mucho el concepto de retroalimentación. Y aplicando esta metodología de análisis a la industria de la acústica arquitectónica mexicana, vemos con muchísima satisfacción, ¿no? Que a pesar de no haber tenido una guía formal, la industria se ha autoorganizado, y vamos a ver más adelante cómo es que se ha autoorganizado, de una forma que hace mímica de esta metodología. Es decir, han generado un sistema de implementación y de producción, otro de coordinación y comunicación, de control de entrega, inteligencia de desarrollo, política y gobernanza, que le llamamos
o sea, es el área ejecutiva de la empresa, el área de supervisión de la empresa, cierto, muchas veces una sola persona está en varios de estos, pero también se divide en gerencia de proyectos, gerencia comercial y la dirección general. Entonces esto, hay cierto nivel de intuición que se han generado que hace que muy refrescante este resultado. La industria existe, ahí está. Ahora nada más necesitamos ver cómo podemos hacerla cada vez más viable y cada vez más grande. Entonces, para hacer eso, voy a pasar la palabra a mi colega Jessica Zamudio, que va a hablar sobre cómo tomamos estos resultados, ¿no? Los resultados de la contextualización, como para hacer una propuesta específica para el mercado. Jessie. Muy bien, para desarrollar la metodología de gestión de proyectos de acústica arquitectónica, fue necesario implementar la metodología de sistemas suaves, que no es más que un proceso de investigación ordenado, flexible y cíclico, orientado a un cambio deseable y factible de una situación problemática. Por lo que lo primero que tuvimos que hacer fue, el primer paso de esta metodología nos marca analizar la situación problemática, por lo cual pudimos corroborar una hipótesis que habíamos planteado desde el inicio, ¿no? Encontrando que las formas de gestión aplicadas por las empresas se han basado en el método de experimentación científica, es decir, a prueba y error. A esto lo denominamos gestión intuitiva. Conforme la empresa avanza, el emprendedor evoluciona y va creciendo, lo empieza a hacer por conocimiento y por experiencia, lo que denominamos una gestión por sabiduría. La gestión de proyectos que estamos proponiendo es una gestión basada en la transdisciplinariedad, ya que hicimos la fusión de las etapas del proyecto arquitectónico, los grupos de procesos de la gestión del proyecto y las actividades que se realizan en torno a la acústica arquitectónica. El siguiente paso refiere a las visiones del mundo. Y de primera instancia se reconocen los actores que intervienen en el desarrollo del proyecto de acústica arquitectónica y se analizaron las contribuciones de cada uno de ellos, formando una sola visión, para que posteriormente en la discusión estructurada se ordenaran los grupos de procesos de cada gestión del proyecto y las etapas del proyecto de arquitectura, y en cada uno de ellos se especificaran las actividades principales por realizar, haciendo énfasis en las que son referentes a la acústica arquitectónica. Todo esto tomando en cuenta las visiones del mundo, es decir, lo que nos decían durante las entrevistas y lo que iba coincidiendo entre la forma de trabajar entre una empresa y otra. Y tomando algunas ideas de modelos internacionales, de algunas empresas internacionales, de cómo lo manejan en esos marcos contextuales. Esto lleva a nuestro tercer punto, que es las acciones de mejora. Generamos algunas imágenes de la metodología propuesta y la cual se va alimentando con la retroalimentación de la implementación en un par de proyectos en los que pudimos ocuparlo. Bien, la metodología a grandes rasgos se trata de una metodología que se caracteriza por ser ordenada, flexible y adaptable a cualquier tamaño y complejidad de proyecto. Para la empresa significa una poderosa herramienta que optimiza los recursos que implementen el desarrollo de los proyectos, lo que beneficia la viabilidad y evolución de la empresa, brindándole la capacidad de adaptarse a un entorno altamente competitivo y cambiante. Se trata de una forma de gestión transdisciplinaria, ya que se fusionan las etapas del ciclo de vida del proyecto de arquitectura, que están en color rojo, los procesos de gestión de proyectos, que están en color verde, y las actividades esenciales para desarrollar un proyecto de acústica arquitectónica, que están en color amarillo, cuyo término de cada etapa se establece a partir de los entregables tangibles de cada una de ellas. Es importante diferenciar que para esta metodología entendamos la palabra proyecto por la totalidad del ciclo de vida, es decir, lo que conocemos como la etapa de diseño y la etapa de construcción. Definamos cada etapa entonces. La etapa de conceptualización se refiere a la comprensión de la visión del cliente, donde suele haber un proceso de aprendizaje entre ambas partes, cuyo entregable es el diseño, es una propuesta base que tiene tanto el diseño esquemático como un presupuesto paramétrico.
Esto nos llevará a un anteproyecto en el que se detalla al menos un par de soluciones que representan la idea del proyecto final. A partir de una solución elegida, se desarrolla un proyecto arquitectónico en el que se desarrolla y documenta toda la información para el proceso de construcción. Bien, estas primeras 3 etapas, si le das siguiente, por favor. Estas primeras 3 etapas son mal nombradas la etapa de diseño, cuyo resultado son el conjunto de los planos arquitectónicos, esquemas, textos explicativos y dibujos utilizados para realizar el diseño de un recinto antes de ser construido. Es lamentable tener que reconocer que en ocasiones este sector se ha visto en la necesidad de realizar estas primeras 3 etapas sin la certeza de un pago de por medio, o incluso enfrentar el riesgo de que el proyecto no llegue a materializarse, ya que se considera como la tarjeta de presentación de la organización. Es trabajar y entregar bastantes recursos para hacer toda esta etapa de diseño, cuando en realidad algunas empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, no tienen el lujo de darse para regalar esta etapa de trabajo. Todo esto para llegar a la etapa de construcción. Es el momento en el que se transforma lo intangible en un formato tangible. Pero veamos cada etapa paso por paso. Bien, la empresa de acústica arquitectónica para hacer un proyecto va a ser contactada de diferentes medios de comunicación, ya sea una llamada telefónica, un correo electrónico, redes sociales, entre otros. Durante este proceso de comunicación, la organización solicitará algo de información previa para conocer la situación problemática, que reporte el usuario, que no siempre te lo dice en términos acústicos. Te dirá, tengo ruido en el vecino y no sabe en realidad lo que está sucediendo, o se escucha muy mal mi recámara y no sabe en realidad el fenómeno acústico que está sucediendo. También tomará algunos datos personales, ubicación, tipo de recinto y algunos datos técnicos que podamos obtener que sean de interés. A partir de esto se genera una primera actividad, que es la lectura del sitio. Básicamente se caracteriza a grandes rasgos el recinto. Se toman algunas dimensiones, materiales constructivos, colindancias, equipo de audio y video, parámetros acústicos que se consideren dependiendo de la problemática a resolver. Me gustaría parar aquí y hablar porque es una metodología transdisciplinaria. Esta lectura del sitio, bueno, es algo que los arquitectos siempre hacen, es algo que las empresas de acústica también hacen, pero no sabían que se llamaba lectura del sitio conforme a un nombre de la arquitectura. Y es algo que solicita la gestión del proyecto como una forma de inicializar el proyecto. Por eso, bueno, tomando esta actividad, todas tienen alguna relación, mayor o menor, con las tres ciencias, pero es una forma de explicarles por qué es una metodología transdisciplinaria. Pero bueno, sigamos. La siguiente actividad es la lluvia de ideas, que no es más que un proceso creativo para desarrollar las primeras imágenes del proyecto. Y mediante la revisión de análogos, comprender la expectativa del cliente y el alcance que se espera del proyecto acústico consolidado, además de evaluar el interés que se tiene por realizar el proyecto. Muchas veces se pide la cotización, trabajan, la envían y ya no hay una respuesta del cliente. Y esta parte de la revisión de análogos nos permite conocer si el cliente de verdad está interesado en el proyecto o simplemente es, pues, por solicitar una cotización y listo, ¿no? La siguiente actividad, que es el diseño esquemático. Bueno, con lo anterior y con base en el conocimiento, experiencia y buen juicio de la organización, se realiza este diseño esquemático, donde la empresa aplica su propia jerarquía de prioridades y criterios para ofrecer una solución, lo que finalmente nos lleva a generar una propuesta base, que incluye a grandes rasgos una propuesta de solución, acompañada de un presupuesto por las etapas restantes de diseño y un presupuesto paramétrico por concepto de construcción. En esta primera etapa es posible realizarla por una sola persona, ya sea el gerente de proyectos o la gerencia comercial, o si ya tienen algún vendedor entrenado que lo puede realizar por sí mismo, lo que maximiza los recursos de la empresa. Además, tomando en cuenta el contexto de que la acústica en México, del que ya hemos hablado, el cliente desconoce sobre la solución, el costo y el tiempo que se requiere, por lo que usualmente son cotizaciones de conocimiento para el cliente
y de valoración del interés y capacidad económico del cliente para la empresa. Esta es la primera ventaja fuerte que ofrece esta metodología, pues pensando en la relación entre cotizaciones y proyectos consolidados, le brinda a la empresa la posibilidad de atender una mayor cantidad de prospectos, maximizando sus recursos. En la siguiente etapa, me gustaría que primero recordemos que la acústica arquitectónica es una ciencia interdisciplinaria y por ende se requiere de todo un equipo de trabajo, por lo cual, de haber sido aceptada la propuesta anterior, se reúne un equipo de trabajo completo, pero con el conocimiento de que el proyecto ya es viable y entonces sí se empieza a desarrollar, donde nuestra primera actividad pues es un análisis de identidad. Esto es un análisis de las necesidades y preferencias del usuario, colores, formas, texturas, en las que no solamente se queda en eso, se tiene un firme objetivo de generar un sentido de pertenencia con el espacio. Esto nos lleva a un diseño preliminar en el que se realiza la primera imagen de los espacios en términos de arquitectura y acústica, reflejando los parámetros que debiera de cumplir el espacio atendiendo a las normas y teorías que correspondan. Con esto desarrollamos al menos 2 propuestas que el cliente tiene a bien seleccionar alguna de ellas. Para la siguiente etapa, que sería el proyecto arquitectónico como tal, se desarrolla en colaboración con el cliente y la empresa. El primer punto, que sería el diseño acústico arquitectónico, depende de la problemática a resolver. Se definen los espacios o elementos aurales a fin de generar una memoria descriptiva acústico-arquitectónica, misma que contenga la predicción de aislamiento acústico y, en su caso, incluso la auralización del espacio. Después vendría el diseño arquitectónico, que en realidad estas 2 fases van y vienen en una forma cíclica conforme el proyecto se va desarrollando, porque una no puede desarrollarse sin la otra. En este punto se refiere el desarrollo de la arquitectura como tal, del espacio, bajo el cumplimiento de normas técnicas y reglamentos existentes, a fin de generar una memoria descriptiva de arquitectura. En la parte del diseño de ingenierías, básicamente es la integración de las especialidades, ya sea de ingeniería estructural, eléctrica, mecánica, audio, video, automatización, dependiendo de lo que el proyecto requiera o no. Con todo esto, el proyecto acústico ya está definido en su totalidad y llegamos a la documentación constructiva. Como entregable, este gran paquete se llama proyecto ejecutivo, el cual contiene un conjunto de memorias, planos, cálculos y especificaciones que contienen datos y detalles precisos suficientes para que los profesionistas de los distintos ramos de la construcción estén en posibilidades de interpretar la información gráfica y escrita para ejecutar el proyecto. Lo que nos lleva entonces a la parte de la construcción. Y entonces empecemos por gestionar la construcción. Es decir, realizar todas las subactividades como la selección del personal, evaluación de proveedores, recepción y control de materiales, registro y control de avance de obra, costos, plazos de ejecución, calidad y gestión de contratos, el cumplimiento de normativas en general. Todo el proceso de lo que ya tenemos en la parte de la planeación, llevarlo a la parte de la ejecución y entonces tener nuestro proyecto de forma tangible. Toda vez que ya está construido, llegamos a la puesta en marcha y calibración. Esta parte es imprescindible porque se deben realizar pruebas de funcionamiento de cada aspecto del recinto según las normas de cada especialidad. Y bueno, referente a la parte de la acústica arquitectónica, si bien para la elaboración de un proyecto ejecutivo se han realizado una serie de análisis, simulaciones, predicciones, la acústica arquitectónica en realidad es subjetiva y dependiendo de la geometría del espacio puede no ser tan precisa con respecto a las formulaciones y normativas existentes. Por ello, es necesario calibrar la sala, es decir, realizar una serie de mediciones que caractericen la sala a nivel aural y verificar que se cumpla con las expectativas establecidas inicialmente. Y dependiendo del resultado, aplicar ciertos ajustes que se consideren necesarios. El entregable se establece a partir de un reporte de calibración del recinto. Y dependiendo a consideración del cliente, realizar alguna certificación externa. Con todo esto podemos llegar al proceso de entrega, que básicamente es verificar o certificar la obra según se requiera. Habrá proyectos que requieran algunas normas técnicas, como por ejemplo
si se trata de un cine Atmos y que se tenga que certificar como tal. Y bien, como ciclo de vida del proyecto de acústica arquitectónica podría terminarse en este punto, pues el proyecto ha llegado a la materialización y entrega. Sin embargo, es importante hacer un ejercicio de retroalimentación a nivel organizacional, registrando las experiencias que sean de utilidad para los próximos proyectos. Y con eso hemos llegado al término de la metodología de gestión de proyectos. Bien. Esta investigación es la primera aproximación a la acústica arquitectónica desde un enfoque empresarial, por lo que ahora ya tenemos una dimensión del sector. Ya lo conocemos su contexto, en cómo viven las empresas, a lo que se enfrentan día a día. Esta propuesta significa para la empresa tener la oportunidad de reconocer la responsabilidad y confianza que el cliente le otorga al entregarle su inversión y materializarla en aquel espacio tangible, creativo e inspirador con el que sueña. Y bien, me gustaría cerrar con la pregunta más importante, me parece. ¿Por qué usar esta metodología? Bien, para las empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, no tienen el lujo de tener los recursos que ellas quisieran. Recursos económicos, talento personal, recursos físicos, por lo cual lo tienen que maximizar completamente. Y esta metodología brinda esa posibilidad al generar tantas cotizaciones y poder cerrar mayores prospectos. Además, le brinda derechos y responsabilidades a ambas partes y me parece que al aplicarla para las empresas unifica el conocimiento, por lo que pretende elevar la calidad del servicio y a los proyectos de acústica arquitectónica mexicanos. Y eso es todo lo que traemos para ustedes. Me encantaría saber si tienen preguntas y que conversemos ahora. Muchas gracias, Alejandro y Jessica. Muy interesante este tema. Es increíble, para mí es sorprendente ver en qué cosas nuestros países latinoamericanos son similares y en otros aspectos cómo también pueden diferir. Sería muy interesante continuar con esa discusión también de aquí en adelante por las redes sociales. Una pregunta que yo tengo, cuando hacían el análisis de la encuesta, las empresas encontraron que hay un nivel como muy alto de celo y competitividad en vez de colaboración. Y es algo que yo he encontrado que es bastante distinto entre mi experiencia en Colombia y mi experiencia en Estados Unidos. En Estados Unidos el medio es muy colaborativo y no tan receloso. ¿Por qué piensan ustedes que existe? ¿Es parte de nuestra cultura latinoamericana? ¿Es por la escasez de oportunidades o por qué piensan que se genera esa competitividad? Bueno, si dices que has encontrado actitudes diferentes en Colombia, y pues, pensando que no somos tan diferentes a los colombianos, a lo mejor es una idiosincrasia mexicana. O sea, en Colombia he encontrado actitudes similares a lo que ustedes mencionan de México. En Estados Unidos, muy diferente. Pues, mira, el análisis acaba de empezar, ¿no? Como lo dijo esta Jessica, pues no había nada, ¿no? Ahora tenemos algo, ¿no? A lo mejor no es mucho, pero tenemos algo. Entonces, pues no te podría yo contestar categóricamente, pero creo que hay, sí hay, estimo que hay esta consideración sobre la normatividad, que no sé si pasa en Colombia, pero sin duda sé que pasa en México. Puede haber toda la normatividad del mundo. En este caso no hay, ¿no? Pero puede haberla y la idea es ver cómo darle la vuelta, ¿no? O sea, como si la normatividad estuviera ahí para detenernos en lugar de para ordenarnos. Y sí sé que de hecho, los americanos y los ingleses se parecen mucho, pero sí sé que hasta cierto punto hay hasta cierto
jiribilla y burla, ¿no? De los ingleses a los americanos, porque los americanos siguen lo que de forma sarcástica dicen que es la lora norda, es decir, the law and order, ¿no? O sea, hay un seguimiento estructurado de la normatividad que podría ser lo que esté en la base de lo que preguntas. Tanto Jessica como yo estudiamos en España acústica y sabemos que la historia es pues, que tiene que ver este auge de la acústica en España con la integración a la Unión Europea, ¿no? Es decir, otra vez aparece la normatividad. Es decir, tú quieres pertenecer a esta unión, pues entonces necesitas cumplir con cierta normatividad. Y entonces empieza a haber un boom gigantesco en la educación acústica y también un crecimiento en el mercado, ¿no? No me lo preguntaste, pero lo voy a decir de todas formas. Yo considero que eso ahora mismo podríamos nosotros aprovecharlo cuando estamos volviendo a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, si nosotros pudiéramos de alguna otra forma importar la normatividad, la normatividad americana, que es mucho más sofisticada, creo que podríamos generar una industria muchísimo mayor y no tendríamos esta batalla por arrebatarse los proyectos, porque finalmente, aunque los proyectos se arrebaten, son muy poquitos, ese es el problema, ¿no? Pero la necesidad es muchísima, entonces podría haber muchísimos más si pudiéramos nosotros ordenarnos de esa forma, ¿no? Pero no lo sé, no te lo contesto categóricamente. Ajá. Muy bien. Tenemos unas cuantas preguntas. Alguien pregunta, excelente mapeo del mercado mexicano hecho por estos dos profesionales. Cat Acoustics y Odeon son programas a costos algo elevados para las pequeñas e inclusive medianas empresas de acústica. ¿Qué programas asequibles podrían recomendar para compañías que estén comenzando? Bueno, pues allá nos pidieron el comercial, ¿no? Está bien, como lo piden. Pues nosotros, como tú sabes bien, Ana, entramos en interacción a través de el uso de programas como IS, ¿no? que nosotros encontramos pues mucho más accesibles que efectivamente que programas como Odeon, ¿no? Hemos tenido, o sea, parece que esos programas de gran formato están casi exclusivamente colocados en la universidad, ¿no? O en las grandes empresas. Pues nosotros no podíamos hacer eso, ¿no? Entonces empezamos a través de esto y a través de un acceso académico de este tipo de materiales y ahora pasando hacia los otros, ¿no? Entonces creemos que ahorita hay un boom digital donde cada vez hay más opciones, ¿no? Y cada vez entre más competencia, pues son cada vez más accesibles, pero entendemos perfectamente. Vaya, no nos metimos a ello, pero en el mercado mexicano no hay análisis acústico. Es decir, sigue siendo medio de oreja. Y la oreja, y yo que he estado muy involucrado en la formación de producción musical, por ejemplo, pues la oreja es una herramienta fundamental, pero no en la acústica. En la acústica la oreja miente, ¿no? Entonces, los resultados han sido, y no vamos a decir nombres ni nada, pero hemos encontrado algunos resultados desastrosos justamente porque no podemos irnos al análisis objetivo, ¿no? Y eso, bueno, pues ya que me preguntan el comercial, pues sí quisiéramos que ese sea un diferenciador en nuestra empresa. Queremos introducir este aspecto de medición objetiva, ¿no? Pero por otro lado, si no tenemos un marco legislativo que lo obligue, pues nosotros podemos hacer todas las mediciones objetivas que queremos, pero si nadie lo requiere, pues entonces no es una ventaja competitiva, ¿no?
Entonces ahí sí tenemos que juntar a todo el mercado. Muy bien. Andrés pregunta, ¿en el estudio que realizaron pudieron analizar metodologías de gestión de proyectos alternativas a la expuesta? Jessy. Sí, como tal se analizó, bueno, no lo incluimos dentro de la presentación porque no cabía tanto, ¿sabes? Tenemos un tiempo limitado, pero justamente para realizar la metodología trabajamos con lo que se conoce como el PMBOK. También se trabajó con el APM Book, que son diferentes. Básicamente fueron esas dos. Y bueno, estas dos metodologías se basan en una ISO 21500, me parece, no recuerdo muy bien el número. Básicamente, las tres trabajan lo mismo, ¿no? Son una fusión bastante similar entre una y otra, pero precisamente el PMBOK tiene un capítulo de construcción, entonces por eso tomamos ese como con mayor base que las otras dos anteriores, pero sería eso. Muy bien. Tenemos otra pregunta en el chat. Gracias por la información. Mi pregunta es, dentro de la investigación que hicieron, ¿cuántos dueños de empresas están capacitados en gestión de proyectos o al menos consideran una habilidad necesaria para desarrollar y fortalecer el rubro? Pues regresamos al punto de que son micro pequeñas empresas. La mayoría son micro pequeñas empresas en donde el personal, bueno, el talento humano es limitado. Entonces, sucede mucho el hombre orquesta, donde el director también es el gestor, también es el constructor, también el instalador, también el de audio, también todos, ¿no? Entonces, lo que te vas a encontrar es en realidad que quién es las empresas donde funciona que hay un director y abajo un gestor. Bueno, el director afortunadamente se dedica a funciones directivas, a funciones estratégicas, en el que está buscando, bueno, alianzas comerciales o, bueno, lo que sea el trabajo del director como tal, ¿no? Y realmente quien está capacitado es el gestor de proyectos para realizar el proyecto como tal, ¿no? En su área de gestión de proyecto, en el área de gerente del proyecto, bueno, como se llame el área, depende de cada empresa, pero es el que realmente se está capacitando, es el que tiene en la mayoría, como lo veíamos en el análisis del contexto, los directores son los que tienen las carreras de licenciatura en lo que sea, ¿no? Tenemos hasta músicos dentro de los dueños de las empresas, administradores, tenemos ingenieros en comunicaciones electrónicas con especialidad de acústica, bueno, porque en México esa es la carrera de acústica que hay, bueno, lo más cercano a. Entonces, la respuesta sería que en realidad los gestores de proyectos, los que están abajo, son los que tienen la maestría, bueno, o los estudios de posgrado en acústica arquitectónica o algún diplomado, curso que se asemeje para llevar el proyecto, y con ello van conociendo temas de construcción, porque bueno, tenemos solamente 4 empresas que son, donde los directivos son dueños, son arquitectos. Las restantes, los directivos son ingenieros o otra carrera y no tienen las bases de la gestión del proyecto, no saben cómo llevarlo y lo llevan de forma intuitiva. En el camino se dan cuenta que no saben cómo llevar un proyecto a nivel construcción, porque mucho sucede que, por ejemplo, si tú trabajas en el gobierno, pues te está regulando una ley del gobierno de construcción que no sabes manejar. Entonces sí te tienes que especializar en esta parte de la gestión de la construcción y todo lo que conlleva, ¿no? Lo que conllevaría, por ejemplo, una licitación de construcción, que esto te lleva a un precio unitario, que bueno, ni idea tendríamos los ingenieros cuando salimos de la carrera de cómo sacar un precio, cómo se saca un precio de una madera, o sea, ni idea de cómo sacar el precio de un difusor o algo así por el estilo, ¿no? Menos de una obra. Entonces sí, el que se formaliza, el que se va especializando más en el proyecto realmente es el gestor, no los dueños. Pero lo han hecho de forma muy sofisticada, ¿no, Jessy? O sea, es decir, creo que eso es muy relevante. O sea, sin tener para Joe, sin tener esa formación, ¿no? Que es una formación que sobre todo hemos encontrado que se formalicen los arquitectos. Los arquitectos, vaya que saben llevar un proyecto. De hecho, no nos alcanzó, pero les quisiéramos decir a ustedes que son los arquitectos los que inventaron la gestión de proyectos. Para no tener esa formación,
creo que ese aprendizaje intuitivo ha sido muy sofisticado. Entonces, así como decimos en México, Joe, pues están muy curtidos, ¿no? O sea, realmente a través de la experiencia y los que han sobrevivido, pues este ensayo y error los vuelve personas muy sofisticadas en su formación de gestión de proyectos, aunque no sea del lado académico. Y que eso quizá, Ana, que tú y yo hemos coincidido en en estos lugares de enseñanza, pues esa es una brecha que las universidades podrían buscar cerrar con respecto al mercado, ¿no? Correcto, sí, mucho del aprendizaje se da por experiencia más que por formación. Pregunta Felipe, si existen procesos activos en México para generar normativa, ya sea de carácter obligatorio o voluntario en vivienda, acústica arquitectónica, medioambiental u otros. No. No, recuerdo, sí, es que no sé, ni siquiera hay una voluntad política, ¿no? Otra vez, no voy a decir nombres, ¿no? Pero sí hubo un momento en el cual varios acústicos mexicanos nos presentamos frente a un político mexicano para decirle, mira, hay toda esta problemática que quisiéramos nosotros atacar, y su respuesta fue extraordinariamente educativa. Dijo, ay, México tiene muchos problemas. Y ahí se quedó, ¿no? Ahora, tampoco quisiera yo dejarlo en una nota baja, ¿no? O sea, lo más relevante del análisis del contexto es que hay una comunidad y esa comunidad está deseosa de que haya, ¿no? De que haya un avance legislativo, ¿no? Ahora, el problema, este asunto de la lucha del centavo hace que nos separemos, ¿no? Pero efectivamente, sí, a través de esto, y esta es una extraordinaria plataforma, Ana, muchísimas gracias, Mariana, etcétera, como para decir, bueno, pues esto podemos nosotros agregar en lugar de restar y generar una presión educada sobre qué es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos esta gestión y este empuje de la legislación, ¿no? Pero eso es urgente, ¿no? No lo dijimos tampoco en la presentación, pero por supuesto, pues estos son los pininos, ¿no? Es decir, tenemos que empezar por algún lado. Efectivamente, el lado más débil es el legislativo. Bueno, y una última pregunta que parecen 5 por parte de Enrique, pero está muy interesante. Él quisiera saber de los 21 consultores acústicos, ¿cuál es el porcentaje que son solo consultores versus los que venden materiales o hacen el servicio y además la instalación? El tipo de proyectos que trabajan es más familiar, residencial, comercial, uso mixto. En cuanto a la especificación de materiales, ¿escogen materiales certificados con pruebas de laboratorio o no? Esa es como la pregunta con varios frentes. A ver, son muchas. A ver. No, las 21 empresas que se mencionaron son empresas formales. No estamos considerando consultores, no se están considerando aquellas personas morales que se presentan como una persona, como consultor aparte, ¿no? Solamente las 21 empresas consideran como tal las personas, me parece que son, las empresas son personas morales y las otras personas físicas, ¿cierto? Sí, disculpen. Los media. Entonces, sí, no, nada más son las empresas formales como tal. ¿Por qué? Porque no hay un lugar en donde registrarlas. Los consultores no están registrados en ningún lugar. No es que yo busque consultoresacústicos.com y me salga la lista, no. A diferencia de gobierno, obviamente todas las empresas están registradas formalmente y bueno, hay una página de internet donde las puedes buscar. Por eso no están los consultores acústicos. ¿Quiénes venden materiales? No, tampoco están las empresas que solamente se dedican a vender materiales como, por ejemplo, mencionemos quizá Fiber Home, que es una de las empresas que venden fibra como tal.
No, tampoco están consideradas porque estamos hablando de empresas de acústica arquitectónica que se dedican a hacer el proyecto de acústica arquitectónica, que hacen todo el proceso de ingeniería para llevarlo a la construcción como tal, no nada más la parte de vender el material y que lo instalen en casa cualquier persona, ¿no? ¿Quiénes venden servicio más instalación? Eso sí, bueno, lo dividimos dentro de la investigación como ejecución y diseño, más o menos. Y me parece que son como, sobre todo las empresas, me parece que de arquitectura, son quienes se dedican solamente a hacer el diseño. Porque son arquitectos que tienen la posibilidad de, por ejemplo, diseñarte, hablemos, por ejemplo, de un palacio, de un auditorio nacional, ¿no? Un arquitecto acústico tiene la capacidad de hacer todo eso desde terreno, bueno, por la formación que tiene, ¿no? Una parte del lado de la ingeniería acústica sería muchísimo más complicado tomar un proyecto de tal envergadura y realmente, pues, hablemos de hacer estructuras, hablar de cosas de esas dimensiones, ¿no? Me parece que entonces hablaríamos de unas 16 contra 21, más o menos. 16 que solamente se dedican bueno, que hacen servicio de instalación y las 21 y las 4 empresas que solamente se dedican a hacer el servicio de diseño como tal. ¿Qué clases de proyectos han envuelto la mayoría? ¿Unifamiliares, hoteles, usos mixtos? Sí, acústica en México, híjole. No, en México realmente el acústico arquitectónico nada más te incluyen cuando son proyectos donde la acústica tiene relevancia, ¿no? Hablemos de hablemos de cines, y cines que son, por ejemplo, cines como muy especializados, ¿no? No hablemos de las salas de cine comerciales, que es un poco más complicado entrar en ese mercado, ¿no? Hablemos de salas de espectáculos, algunos restaurantes, algunos bares, dependiendo de la calidad que quieran entregar al cliente, ¿no? El tema, ¿qué clases de materiales eligen los consultores? Bueno, no sé los consultores porque no los entrevistamos, pero las empresas te puedo decir que por lo regular crean sus propios productos, ¿no? Toman materiales como sería fibra o espuma, toman propios materiales o los construyen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de difusores de madera, bueno, las empresas de acústica hacen sus diseños y las construyen por aparte, ¿no? No es que en realidad en la mayoría traigan productos, bueno, exporten productos de otros países y los traigan aquí porque realmente sería muy, muy costoso. Si de por sí la acústica arquitectónica es costosa, ¿no? No es lo mismo que una persona que se dedica a colocar tabla roca, levante un muro en una hora, a que te levante un muro acústico, que lleva muchísimo más tiempo por el detalle, por todos los puntos por ejemplo, de aislamiento acústico que debe de cuidar y es muchísimo más costoso por esos pequeños detalles. Están interesados los consultores en tener materiales con pruebas de laboratorio reales. Insisto, no sé los consultores, no los entrevistamos, pero las empresas te puedo decir que es complicado. Es complicado, hay muy pocas empresas que tienen sus materiales que estén, bueno, sus productos, llamémoslo así, que tengan los productos certificados, ¿no? Que los hayan mandado a una cámara reverberante, ¿sabes? Para sacar los puntos de los coeficientes de absorción en el caso de acondicionamiento o los índices de transmisión en el caso de aislamiento. Son muy pocas las empresas que realmente hacen esa chamba de hacer de esas certificaciones de los productos como tal. De los materiales, bueno, los materiales en algunos casos, pues sí, ya te los traen con sus parámetros acústicos, ya vienen con, pero pues habrá muchos que no. Por ejemplo, la tela es muy difícil que la tela ya venga caracterizada, ¿no? La fibra sí, la tela no, bueno, la madera tampoco, y bueno, ahí andas haciendo, bueno, las empresas hacen malabares con eso, ¿no? Ale, ¿quieres agregar algo? Pero es un excelente punto, ¿no? O sea, es decir, eh, digo, primero que nada, creo que se refería a las empresas que hacen consultoría acústica más que a los consultores acústicos, pero le contestaste todo lo que buscaba. Pero en este último punto de quiénes son los, o sea, qué tanto interés tienen de tener material caracterizado, pues ahí habría que dar un poquito más de contexto. Efectivamente, y no recuerdo quién estaba haciendo la pregunta, pero en México se construye, México es un país grande, ¿no? Tiene enormes cantidades de recursos naturales.
desde su propia madera, etcétera. Y efectivamente no hay quien lo caracterice. Pero para esto, para hablar un poquito del contexto, pues un botón, ¿no? O sea, para hacer caracterización de material acústico se necesitan cámaras especializadas para hacer tal cosa, ¿no? Ahora, vivimos en un mundo tan... Pues Bretón decía que México era un país surreal por naturaleza y pues no estaba muy lejos. Hasta hace algunos años las únicas cámaras acústicas que se tenían estaban en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora tenemos el CENAM, el Centro Nacional de Metrología, y ellos hasta hace algunos años tenían que usar las cámaras de la UNAM para la certificación, ¿no? Entonces, pues eso dice más o menos cuál es el contexto, ¿no? O sea, ¿qué quieren hacer? No, entonces sí hemos encontrado muchos consultores, como tú les llamas, que quieren utilizar materiales mexicanos, ¿no? Tradicionalmente mexicanos, que es más fácil de conseguir. Los aranceles para importar materiales caracterizados de Estados Unidos, pues hoy siguen siendo altos, ¿no? Y que entonces lo hacen de forma intuitiva. Dicen, yo estimo que estos materiales absorben o reflejan o difunden o más o menos, ¿no? Entonces, pero como después no se mide, pues entonces no importa mucho, ¿no? Eh, en fin, o sea, es parte del ordenamiento, es un esfuerzo mucho más sofisticado para ordenar un montón de áreas, ¿no? Desde los particulares hasta las instituciones más oficiales que puede haber. En fin, complejo. Hay otra, ¿verdad, Ana? Creo que ya respondimos todas las preguntas. El chat, ¿no? De Javier Negrete. Me faltó algo más en el chat. Ah, Javier dice, ¿qué tipo de argumentos con los despachos de arquitectura, constructoras o el cliente final se pueden utilizar para aumentar los proyectos fuera del ámbito artístico musical? Yo los asustaría. Nos asustaría con lo que sabemos ya ahora. O sea, el ruido es un contaminante del que sabemos muy poco, ¿no? Entonces las consecuencias de que no nos vamos a enterar. Em, no sé, asustarlos no siempre es lo mejor para para la venta, ¿no? Siempre es mejor la alegría. Entonces, la verdad es que me agarras con esta pregunta. Pero continuando con mi respuesta, en México no le pusimos atención a la alimentación por muchos años. Y ahora somos el dudosamente orgulloso segundo o primer lugar en obesidad en el mundo. Y tenemos ahora un problema de diabetes, que es un problema es de salud pública y es un problema económico de la nación, ¿no? No hacer lo que tenemos que hacer, en mi opinión profesional como acústico, nos va a llevar a un problema de salud pública y también económico en 30 años, ¿no? Venga, ¿quién no cree que la Ciudad de México es una de las ciudades más ruidosas del mundo? ¿No? Y los efectos, y además más pobladas. Entonces los efectos son, pero no sé si esos serían los argumentos como para que se gestionaran más. Yo empezaría primero por generar legislación, ¿no? Y hacerla cumplir, porque ese es otro problema. Muy bien. Bueno, vamos a dar por terminado. Quisiera invitarlos nuevamente a seguir esta discusión a través de las redes sociales. Nos interesa mucho saber qué similitudes y qué diferencias se encuentran en sus países, aquellos que son profesionales en consultoría o que están preparándose para entrar al medio.
y también quienes están en áreas más académicas, cómo ven la formación y qué aspecto falta para capacitar a nuevos consultores a que salgan al mercado preparados. De pronto es administración, de pronto es esa gestión de proyectos, como decía Jessica, que hace tanta falta para los que tienen su background en ingeniería. Entonces los invito a que continuemos la discusión por las redes. De nuevo, muchas gracias Alejandro y Jessica por haber estado aquí con nosotros y a todos los participantes por sus preguntas y hasta una nueva ocasión. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.